Hola, buenas tardes. Este es el directo de claves prácticas para guiar una sesión individual virtual de constelaciones familiares. La realidad es que cositas que te vas a llevar de este directo, tanto información técnica como el tema, cuáles son las diferencias en el trato humano energético con el cliente para que esté cuidado y pequeños detalles más allá de estas dos cositas. Para poderlo hacer más fácil, voy a explicaros, más que técnico por un lado, humano por otro, cómo teniendo en cuenta el momento del proceso de la reserva, el momento de preparar técnicamente la sesión antes de quedar con el cliente y cuando se inicia la sesión con el cliente y después también cuando hacemos el cierre y algún detallito más que haya por ahí. ¿Vale? Comentarme, por favor, que se oye perfecto. ¿Algún comentario? Y vamos allá. A ver, sobre el momento de reservar, disculpad que estoy cambiando la luz, después esto va a ir muy bien para que lo tengáis en cuenta. A ver, en el momento de la reserva podéis utilizar muchas maneras, ¿sí? Disculpad que lo gradúo, ok. Concretamente tenemos, yo qué sé, por ejemplo, alguien puede tener ya una página web. Vale, gracias Silvia, perfecto. Entonces, ahora ya me siento más envalentonada. Entonces, tenéis una página web o, por ejemplo, podéis utilizar el Google Forms o, por ejemplo, podéis utilizar el Calendar. Yo concretamente os voy a compartir cómo, desde mi experiencia, maneras concretas contando que los que paséis por aquí entre comillas, no tengáis nada, ¿vale? Para que inicialmente ya lo podáis utilizar con un alto nivel de calidad y después ya si uno tiene una web o no tiene una web, ya esto es otro tema. El tema es, yo os voy a explicar el calendario. Dar por hecho que es algo gratuito. Cualquier cosa que os diga es gratuita. Contar que si no lo es, os lo diré explícitamente, y que sepáis que en la descripción de este vídeo vais a encontrar el enlace a las diferentes técnicas o softwares que os pueda comentar. Entonces, en el momento de hacer la reserva del cliente, tenéis el Calendar, es gratuito para poder crear un evento. ¿Un evento qué es? Pues, por ejemplo, un enlace del servicio de constelaciones familiares para sesión individual. Y ahí podéis incluir dentro del mismo evento, tanto si es presencial como si es virtual. Y sería uno. Esto saldría absolutamente gratuito. No tenéis que hacer ningún pago de premium ni nada por el estilo. Os voy a indicar también cómo hacerlo, ¿sí? Hoy en día tenemos opciones de tutoriales, pero es que esto es muy fácil. Fijaros, en el momento en que le dais el enlace que habéis creado, porque os tenéis que dar de alta inicialmente, entonces tendréis vuestro enlace que le hacéis llegar a vuestro cliente. Por ejemplo, el mío es calendar.com/Sonia Talavante Luis. Ese enlace lo tenéis fijo y se lo mandáis por WhatsApp o lo podéis poner en un botón para hacer un clic en cualquier lugar, yo que sé, vuestra web, donde sea. Entonces, esa persona aquí a la izquierda tendrá la descripción sobre ese servicio, pues modalidad, por ejemplo, presencial o virtual, cuánto dura, cuál es el precio, información básica.
y directamente le saldrá los días y las horas que están disponibles. ¿Quién marca eso? Tú. ¿Sí? Pensar que esto está de forma natural coordinado con el calendar del Google. Entonces, si tú en el calendar Google pones que de esta franja a esta franja está ocupado una porque no trabajas o porque ya tienes clientes, pues a esa persona le saldrán los días que aparece que en tu calendar está disponible. Entonces, le da, por ejemplo, al día 23 y a la derecha le saldrá las horas que hay disponibles. Esa persona le hará un clic a la hora que quiera y entonces aquí le saldrá como un formulario donde podrá rellenar el nombre, el apellido, el correo electrónico, la opción de si es virtual o si es presencial. Tú puedes concretar. En el presencial la dirección es esta y en el virtual el enlace es este. Os he marcado con verde una cosa que me parece muy práctica, porque el Calendar te permite poder añadir tantos campos como tú quieras, ¿sí? A mí me parece estratégicamente práctico añadir que la persona apunte cuál es su teléfono de contacto. ¿Por qué? Porque en el momento que tengáis el inicio de la sesión y a lo mejor tú vayas 10 minutos tarde porque a lo mejor vienes de otra sesión, como no es lo mismo esperar en una sala de espera que virtualmente, pues puedes informarle, no hace falta utilizar el teléfono para chivarle dentro de 2 días tenemos sesión, porque una cosa que tiene estratégicamente muy interesante el Calendar es que le reserva en su calendario personal y le llega el recordatorio, ¿sí? Es muy práctico este software. Entonces, dentro de este campo podemos, o sea, dentro de este formulario que podemos hacer personalizado, cada profesional se queda más tranquilo comentando más o menos detalles. Yo aquí os comparto cositas que que son susceptibles de comentar. Por ejemplo, pues poner información, pues se recomienda el uso de portátil, se recomienda el uso de auriculares para tener un mejor sonido. No es lo mismo escuchar que escuchar, la sensación llega más adentro. Especificar para aquellos que puedan tener más miedo o inseguridades con las cosas informáticas, pues les puede ir bien también comentar, no necesitas descargarte ningún software ni registrarte como usuario, porque no hace falta en el software que os comentaré. Simplemente tendrás que utilizar el enlace. A recordar, y si no ya lo podéis chequear al principio de la sesión, que elija un lugar que tenga intimidad, el enlace de acceso a la plataforma, cuál es la forma de pago, ¿sabes? Cómo realizar las indicaciones tipo, pues es en el momento de inicio de la sesión o antes del inicio de la sesión, o, por ejemplo, cómo funcionan las cancelaciones, si, por ejemplo, sí, mira, algo que pasa es el dejar claro. Si hasta el día de antes cancelas la sesión, pues no hay ningún problema, miramos otro día, pero si el mismo día cancelas la sesión, lo usual se cobra igualmente, pero se ha de indicar. Condiciones de la compra también sería un espacio donde podríais especificar este tema. Y entonces, dicho todo esto, pues le llegará el aviso por Calendar cuando tenga la sesión al día siguiente y ya está, porque le llegará a través del Google, de su calendario a través del móvil. Es muy práctico. Entonces, sobre la preparación técnica. A ver, aquí os quiero compartir un poquito desde mi experiencia. Yo era una cosa que a mí me creaba como un poco de estrés, ¿sí? La realidad es que hace 20 años, cuando empezábamos a trabajar como terapeutas,
pues esto de tener que grabar por vídeo, que si el sonido, que si la imagen. A ver, nosotros no somos de esa profesión y con sinceridad, cada profesión tiene su intrínculis. Entonces, más allá de poneros aquí un montón de información de algunas formaciones que he tenido, os voy a decir lo más fácil, ¿sí? A ver, a nivel de software, tenéis, por ejemplo, Google Meet, Zoom, Jitsi Meet, ¿vale? Y muchos más. Todos estos son gratuitos, ¿vale? Yo concretamente os voy a explicar el Jitsi Meet, ¿vale? Pero si en esta parte alguno de vosotros ya controla alguna plataforma, pues perfecto, ¿vale? Yo explico una para aquellos que les pille más de nuevas. Mirad, el Jitsi Meet a mí me gusta mucho, no es el que tiene mejor imagen, pero a mí me gusta porque soy terapeuta y tiene detalles que a mí me parece que facilitan para gestionar. Mirad, para empezar, que tenéis el enlace en la descripción, os saldrá esta pantalla donde tú ves en esta imagen que aparece Central Retrobat, pues tú escribes el nombre que tú quieras. Te hago traspaso de cositas que yo he hecho y que te animo a que descartes. Yo inicialmente, por ejemplo, decidí, voy a poner el nombre de la persona y entonces cada vez que tengo un cliente pongo el nombre de la persona. Pero ¿esto qué te implica? Que cada vez que vas a tener una sesión virtual tienes que entrar un poco antes para crear la sesión. Y esto también te impide ponerlo en la información del calendar donde la persona reserva la sesión. Entonces, yo recomiendo que utilices un nombre con suficiente complejidad como para que no coincida que pueda existir en el mundo. Yo, por ejemplo, Retrobat a lo mejor puede ser una palabra utilizada por otro, pero claro, Central Retrobat altamente poco probable. Pensar que cada vez que creamos un usuario en Jitsi Meet, existe. Ese enlace da conexión a cualquier persona que tenga ese enlace. Y vosotros diréis. Y entonces, si entra alguien más, no te preocupes que eso está controlado. Entonces, en el momento en que creas ese nombre, y de alguna manera es como decir, tengo mi sala virtual. Entonces, ahí verás que irás a parar a una pantalla, os lo he puesto tal como sale, donde escribirás el nombre con el que la persona que vas a atender va a verte. Entonces, yo qué sé, puedes poner Sonia, como puedes poner Sonia Taladante, me refiero como tú quieras, ¿vale? La utilidad es esa. Y a la derecha, que ves aquí mi imagen, tú en realidad lo que verás es que tu cámara ya te está como visualizando, ¿vale? En el momento en el que le entras, y esto aquí ya no habrá más, ¿eh? Justo, ¿ves? Te he marcado 3 sitios en verde. Justo abajo te saldrá este menú y al final hay 3 puntos. Tú le das a los 3 puntos y te saldrá esta columna. Y hay una opción que es opciones de seguridad. Si tú le das, te saldrá esta parte derecha que puedes ver en la pantalla, donde tienes marcado, donde aparece la frase agregar contraseña. Ahí le haces un clic y entonces pones una contraseña. Esto para mí es importante. ¿Por qué? Porque después de haber entrado la persona en la sala, agregas una contraseña y entonces cualquier persona que quiera entrar en la sala, además del enlace, necesitará saber la contraseña. Si no, no podrá entrar. Para mí no es un tema solo técnico. Es como, para mí tiene también una pretensión humana de que la persona se sienta indirectamente que está en intimidad, ¿sí? Entonces, otra cosa que yo hago práctica es, la contraseña que pongo es el nombre de pila del cliente. Si la persona se llama Ana, pues escribo en minúscula Ana. Y así cuando yo le explico esta parte de que hay una contraseña,
Un segundo. Cuando le explico esta parte de que hay una contraseña, es muy fácil de memorizar, es su nombre en minúscula, ¿sí? No os compliquéis en apellidos porque ya queda suficientemente protegido así. No he tenido nunca ninguna anécdota, ¿vale? Entonces, más allá de esto, se va entendiendo, ¿no? Yo voy por faena, igualmente podéis comentar cualquier duda. A ver, aparte de esto, está el tema de la luz. Yo con la parte técnica esta es donde yo, sinceramente, es donde como que me esforcé mucho para después hacerlo muy simple. Los aros de luz, o por ejemplo, mirad, os lo voy a enseñar un momento. Esto, ¿veis? Es una lámpara LED, ¿vale? Me refiero también sirve. No he tenido hoy, o sea, hoy justo es cuando he tenido más anécdotas con esto virtual, pero veis que cambiando el color, lo digo porque solo necesitamos blanco o necesitamos, lo digo porque hay lámparas LED que tienen colores, ¿para qué queremos los colores? Pero lo que es importante es, y esto sí que te puede costar 10, 20 euros, es que pongas la luz en la parte frontal de tu cara. Con esta luz, obvio, te favorece más que cualquier maquillaje, es así, es así. Pero sobre todo, ya no es por un tema estético, porque si tú ves otros vídeos míos de YouTube, verás que a veces tengo la luz mejor o peor colocada, porque a veces lo que para mí tiene más prioridad cuando hago virtuales y en grupo es que yo esté bien posicionada para el grupo que tengo presente. Entonces, desde ahí no doy tanta prioridad técnica a cómo se está grabando en YouTube. Pero es importante tenerla frontal por un tema de sombras, etc, etc, etc. Hoy en día se venden aros de luz que son pequeñitos, que se enganchan directamente al portátil. Ten en cuenta que si coges alguno que tenga base para sujetarse, pues que sea a la mesa, porque hay algunos que se cogen a la parte de arriba del portátil, no dañan el portátil, pero tapan la zona de la cámara. Entonces, no tiene sentido. ¿Alguna preguntita sobre esto? Mientras paso a la siguiente. A ver, el tema del sonido. Aquí yo, mirar. Os traigo algunas cosas de las que he ido explorando, ¿vale? Que sin micrófono. ¿Sí? A ver, un segundo. ¿Qué si el micrófono? ¿Qué si la petaca? ¿Qué si la diadema? Hay infinitas maneras. Moraleja final, los auriculares que tienen un micrófono que utilizas para móvil ya son suficientemente buenos y te valen 10 euros. Personalmente, las descripciones de los aparatos con tecnicismos, yo me pierdo. La realidad es que lo que necesitamos es que se escuche, si puede ser, sin eco, ¿vale? Os enseño al final con lo que me he quedado. ¿Sí? Un auricular con un micrófono, ¿sí? El micrófono inicialmente me lo ponía aquí, porque es la pretensión. La realidad es que hoy en día, ¿sí? Lo dejo encima del ordenador. ¿Por qué? Yo qué sé, esto no lo ponen en las descripciones técnicas, pero yo, por ejemplo, tengo el pelo largo, me toco un montón el pelo. Cada vez que tengas un micrófono aquí, si eres así, como un poco nervio, como yo, que echo el pelo para aquí, el pelo para allá, cada vez que roza, hace sonido. Entonces, también te dejas el micrófono encima de la mesa, que lo tengas cerca, suficientemente bueno. No hace falta gastarse un dineral. 10 euros suficiente. ¿Cuándo empieza la sesión? A ver, cuando empieza la sesión, cositas.
cositas a comentar. Yo personalmente separo mucho informar cositas de cabeza antes de conectar energéticamente con el cliente, porque si no, me es incómodo. Entonces, solo al empezar, más allá de saludar, le comento lo del tema de la contraseña, de que si por lo que sea sale y vuelve a entrar en el software, pues que sepa que en la primera vez no, pero en la segunda le va a pedir una contraseña que es su nombre. Esto se lo comento, ¿vale? Pensar que lo de la conexión de Wi-Fi no es tan garantizado y controlable como parece. O sea, en principio normalmente no hay problemas. La realidad práctica es que es sorprendente cómo a veces no sabes por qué la cámara del cliente de repente se desconecta o de repente te dice que se está oyendo como pixelado, se está viendo pixelado. Entonces yo inicialmente le digo al cliente, oye, mira, cualquier cosa rara, en vez de empezar a buscar por el Mi Jitsi dónde está la opción para mejorar una cosa y tal, no, sal y entra. Y se autorregula, ¿sí? Hoy la verdad es que me ha hecho gracia, y lo digo irónicamente, porque justo hoy cuando estaba preparando la sesión, cuando he querido hacer una prueba recomendable antes de hacer cualquier inicio, no detectaba la cámara sin ninguna razón. He tenido que reiniciar el ordenador y entonces mágicamente se ha regulado. Después he llegado a Retrobat y la Wi-Fi ha tardado más de lo normal a conectarse. Esto pasa. Consejo práctico, evita ponerte nervioso porque son cosas naturales que pasan, no es una mala gestión, ¿sí? Para eso lo preparamos un poquito antes. Otras cositas en el inicio de la sesión. Informas la contraseña, cualquier imprevisto técnico vuelves a entrar, le preguntas si está en un lugar de intimidad y dirás, bueno, pero esto hace falta, sí, porque vamos a hacer una constelación, es un trabajo terapéutico, ¿sí? O un trabajo de sanación, como cada uno lo quiera comentar, ¿vale? Pero la realidad es que a mí me ha pasado y me ha sorprendido, pero es real, decirle a una persona, oye, ¿dónde estás? ¿Puedes hablar tranquilo, tranquila, de que nadie te escucha? Y yo qué sé, de 10 veces, una me dicen, bueno no sirve, ha de ser un sí. Entonces yo, si es el caso, le acompaño a decir, oye, mira a ver dónde puede ser, me da igual o sea, me da igual si es un lavabo, pero si no la persona no va a poder estar profundamente tranquilo para poder hacer el trabajo. Otra cosita, decirle a la persona, oye, 10 objetos para poder trabajar con constelaciones, ¿vale? Mira, os voy a enseñar lo que ya conocemos habitualmente, ¿no? Cuando hacemos sesión particular, pues yo qué sé, podemos trabajar con figuras de madera o podemos trabajar con figuras de Playmobil. La realidad es que se puede trabajar con objetos, pero cuando la persona trabajamos virtualmente, sí o sí cogerá objetos. Entonces yo le enseño lo que tenga en ese momento cerca para definirle qué es pequeño y le digo, oye, coge 10 objetos tranquilamente, yo me espero, no hay prisa, que sean pequeñitos, ¿sí? Lo de enseñar un objeto te parezca más o menos adecuado, como ejemplo, es útil. A mí me quedó clarísimo cuando en una sesión virtual le dije pequeño y además coincidió que yo estaba apuntando unas cosas mientras hacía tiempo y no estaba mirando pantalla y cuando me dijo, ya está, entonces miré y tenía una raqueta de tenis, una pelota, no, eso no es pequeño, pequeño es este tamaño o este tamaño o este tamaño, ¿sí? Entonces indicárselo. Cuando ya tenga los 10 objetos, entonces le digo, oye,
puedes hacer con la pantalla del ordenador así para yo comprobar que delante del cliente hay una base, ¿sí? Esto, decirlo antes por escrito en un mensaje, lo hace todo como más complicado. Hoy en día, como vamos con portátiles, no crea problemas de decirlo en el momento. Entonces, la persona, si por ejemplo está encima de la cama, claro, eso puede interferir un poco el mueve un objeto, que a lo mejor se cae, valorarlo con el cliente y dejarle claro si te dice, ay, no, pues valora con el cliente, ¿tienes alguna mesa cerca? Sí, sin prisa, ¿vale? Y otra cosita que se comenta, que es importante, es el tema de que si en algún momento a través de su pantalla no ve tu cara, el decirle, no te preocupes, porque voy a trabajar conectado contigo, porque obvio, si cuando empezamos a hacer la constelación yo le indico al cliente que haga así, claro, no va a estar así para verme a mí. Entonces decirle, no te preocupes porque no depende de eso el trabajo, ¿sí? Me vas a poder oír, yo no necesito ver tu cara, ya te iré preguntando lo que necesite y está dentro de lo ideal, ¿sí? Vale, entonces, sigamos. Dicho esto, pasaremos a conectar con el cliente energéticamente. ¿Cómo conectamos con el campo energético del cliente? En esta virtual no lo voy a explicar, me refiero a eso, lo aprendemos en sala, en el entrenamiento profesional. Lo que sí que os chivo es, para mi sorpresa, que yo siempre he sido resistente a lo virtual, como es natural, porque empecé hace 20 años a trabajar, pero para mi sorpresa, yo recomiendo explícitamente cuando alguien me pide una sesión individual, que elija virtual que no presencial. No lo recomiendo con ningún servicio más, ni con Gestalt, ni con coaching. ¿Sí? Aquí siempre digo, oye, si puede ser presencial, mejor. Pero la realidad es que la conexión energética a través de virtual, por parte del profesional, el canal está mucho más limpio. Es como que se desactiva algo de, hola, buenos días, de lo social, y como profesional estamos mucho más enfocados en el campo. ¿Sí? Entonces, para los que tengan resistencias a hacer el salto a virtual, pues dejaros sorprender. A ver, por aquí hay una preguntita. ¿Poner un libro encima de la cama sería una opción si no tiene mesa? A ver, un libro es pequeñito. Esto es una carpeta, ¿no? Que es más grande que un libro. Piensa que después aquí tienen que mover las fichas, ¿sí? Los objetos. Pero lo digo por un tamaño. Si, por ejemplo, la persona, por decir algo, tiene una tabla de madera, pues que la utilice. Y si no, el colchón. Pero le haces algún comentario, si no tiene mesa y solo está en el colchón, de que si en algún momento se cae la ficha, que no se preocupe. Que si le parece que la ficha se ha caído y que la siente natural, ok. Y que si siente que se ha caído y que en verdad no era su deseo, pues que directamente lo coloque bien y ya está. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias por ir haciendo preguntitas porque así se comentan cositas que a lo mejor yo de alguna manera no he tenido en cuenta. Entonces, vamos a hablar sobre el cierre de la sesión, ¿sí? Hay detallitos particulares en comparación a la presencial. Cuando se acaba la constelación, al cerrar la constelación, indícale a la persona que retire los objetos. A mí personalmente, energéticamente, me parece un detalle importante. Cerrarlo porque en algunos casos me ha pasado que cuando se retiran los objetos
Yo a lo mejor como profesional he sentido, esta constelación aún está como abierta, aún energéticamente siento que hay información moviéndose. Y yo veo que los objetos se han retirado. Entonces, hay algo que no se ha mostrado con algún objeto que a lo mejor necesita ser atendido y sacar un nuevo objeto. Si no hay esta retirada de los objetos, yo no puedo detectar tan fácil. Hay algo que aún está ahí pidiendo una atención. Cuando ya se han retirado los objetos, acompañar a la persona a que vuelva a cerrar los ojos, a que levante la pantalla para poderte volver a ver y le indicas con los ojos y hablándole, cierra un momento los ojos para ver cómo te vas. Esto también se hace en presencial. Pues tenerlo en cuenta también en virtual. Porque sea virtual, este detallito de cierre no lo olvidéis, ¿sí? No lo olvides. Y coméntale, igual que se comenta con presencial, bueno, yo al menos suelo el decirle, oye, mira, si cuando pase esta tarde intentas acordarte de esta sesión y por lo que sea te quedas en blanco, no te ocupes, ¿sí? Me refiero, a veces pasa porque estamos trabajando con el inconsciente, también trabajamos con el inconsciente, también aprendemos con el inconsciente y el efecto de la constelación no depende de que te estés acordando. Y recordarle, si quieres acordarte de algo, acuérdate de la última imagen de las fichas colocadas en la constelación. Ahí está toda la información que se ha ido trabajando durante la constelación. Y también indicarle que si es la primera vez que hace una constelación, es altamente probable que después, al rato, le entre mucho sueño. Yo le llamo siempre, yo le llamo siempre el sueño del viejito, ¿no? ¿No? Porque es un sueño de que estás sentado en el sofá y es como... Entonces, dile, bueno, ten en cuenta, ¿no? Que a lo mejor, pues si has quedado con alguien, pues ten en cuenta que a lo mejor te notas un cansancio, ¿sí? Si hay la pregunta, que también se hace en presencial, de, entonces ya está, le dices a la persona que sea su propia intuición la que valore si hace falta pedir otra sesión o no. Yo personal, cuando quiera, ¿sí? Yo inicialmente, hace muchos años, era como, daba la consigna de una vez al año, porque es el efecto de una constelación, y ya está. Pero la realidad es que todo ha cambiado, los ritmos han cambiado, entonces la gente puede seguir su propia intuición. Quería comentar una cosita. Se me ha ido ahora. Anaís, con lo que te he comentado, ¿te ha quedado claro lo del libro? ¿O ya está bien? Vale, entonces, bueno, después si me acuerdo lo comento. Es que se me ha pasado algo, pero ahora me he olvidado. Entonces, independientemente de la persona, yo internamente cierro energéticamente la sesión, aun mientras le esté hablando, pero es un detalle importante que en virtual me parece aún más importante. Dicho esto, nos vamos a otras cositas a tener en cuenta. El tema de la protección de datos, ¿sí? Si, por ejemplo, tú ya tienes una web, en principio en una página web, ya hay, cuando una persona rellena un formulario, ya hay una opción de la ley de protección de datos conforme que la persona lo acepta, ¿vale? Pensar que el sentido de la ley de protección de datos es que en el momento que tú guardas el contacto de una persona, si ese contacto después lo utilizas para pasarle algún tipo de información, has de tener en formato digital o en formato papel conforme que esa persona te ha facilitado los datos de forma voluntaria, ¿vale? Bueno, con su consentimiento, de forma voluntaria, obvio. A ver, yo la realidad es que en 20 años no tengo ninguna anécdota, ¿sí? Pero la realidad es que si una persona, que esto es una cosa que se puede hacer vía internet, quiere hacer algún tipo de queja,
a donde corresponde, las multas por el tema de la ley de protección de datos son elevadísimas. Entonces, si no lo tienes vía web, puedes crear un formulario con el Google Forms, que también es gratuito, donde la persona pueda, bueno, puedas ahí indicar la información. Vale, disculpad que estaba leyendo un comentario, ahora os lo paso, ¿vale? Y ya está, tenerlo en cuenta, ¿vale? A ver, por aquí Georgina está comentando, cuando haces un tratamiento, ¿cuántas sesiones serían las mínimas máximas? No las hay marcadas, ¿sí? Ya digo, o sea, en sus inicios constelaciones, la consigna que había era una vez al año, no es un servicio terapéutico como de tratamiento, como comentas tú, más como una gesta, como un coaching, pero la realidad es que todos los ritmos han cambiado. Me refiero, por ejemplo, en Retrobat tenemos un grupo de desarrollo con constelaciones familiares que cada mes están haciendo ejercicios con constelaciones familiares, ¿sí? Entonces la consigna es como que la persona sienta cuando es el momento. Sí creo que el profesional, pero a mí no me ha pasado, pero es una cosa que tengo presente, pues como todas las cosas, me refiero, tenemos que tener claro que dentro de nuestro orden de prioridades según una ética, tenemos que tener primero que sea algo enriquecedor para el cliente. A mí no me ha pasado nunca que una persona me empiece a pedir constelaciones familiares, entre comillas, como de forma compulsiva. ¿Sí? Por ejemplo, nunca haría 2 constelaciones dentro de la misma semana. O sea, esto en cualquier técnica terapéutica me parece que es innecesario porque hace falta reposar un poco la sesión. Pero si yo viera que, por ejemplo, una persona, yo qué sé, cada 2 semanas me está diciendo que quiere una constelación, yo haría un stop. Yo le diría, a ver, ¿qué es lo que estás necesitando? Le haría una sesión de asesoramiento terapéutico para poderle compartir mi feedback profesional pero esto ya se tendrían que ver particularidades. A ver, una cosita que estoy preparando para el siguiente workshop virtual es como guía de constelaciones familiares, cómo tener un criterio de también cómo combinar constelaciones con otras técnicas. O sea, ¿qué es lo que yo puedo detectar en una sesión de constelaciones que yo pueda indicarle a la persona que a lo mejor le iría bien activar un proceso más de terapia, gestalt, coaching y al revés? Me refiero, cuando una persona que está haciendo una sesión de unas sesiones de proceso de terapia le puede ir bien hacer una sesión puntual, ¿vale? Pero hay muchos matices. Esto en el siguiente workshop que estoy preparando, después de chequearlo con los que son alumnos del grupo de entrenamiento profesional, si me dicen que esto es un tema que les interesa, es una cosita que ya estoy preparando para poder hablar de matices. Dicho esto, que sepáis, esto ahora me permito 10 segunditos de publicidad, que sepáis, please, que podáis suscribiros a este canal, que le podáis dar me gusta, que lo podáis compartir y que sepáis que dentro de todas las cositas que hacemos de constelaciones, este año vamos a hacer una cosita muy mágica porque es juntar 2 cositas que son muy potentes, que es el desierto del Sáhara y constelaciones familiares. Los lugares tienen energía y constelaciones familiares trabajamos el campo energético de la familia y en nuestro caso de tu ser, y eso nos puede llevar hasta otras vidas. Entonces en febrero vamos a hacer un retiro de una semana donde se va a poder hacer constelaciones familiares en el Sáhara, que es algo que hemos estado preparando durante 2 años y tenemos un montón de ilusión. En nuestra web lo puedes ver. A ver, por aquí hay otra pregunta. Me encanta que hayan preguntas, porque además de ser la directora del área de constelaciones, soy educadora social, entonces mi alma educadora disfruta con las preguntitas. A ver, Salvador, ¿es obligado llamar al cliente un tiempo después de la sesión o suele ser la persona a la que quiere explicarte el cambio en su vida? A ver,
Aquí cada uno se posiciona, ¿sí, Salvador? Me refiero, lo que sí que me parece interesante es que si tú tienes la pretensión de llamar a la semana porque te gusta a la semana o al mes, ¿sí? Antes de una semana no, porque los 2 o 3 días después de una sesión de constelaciones puede haber lo que yo llamo como un vaciado, ¿no? Un poquito de las cosas que se han soltado, ¿no? Durante la sesión. Entonces, sea tu protocolo, el que tú consideres como profesional, si cuando acabe la sesión, o sea, añádelo a tu explicación. O sea, coméntale a la persona que si le parece bien, a ti te gusta hacer una llamada para poder preguntar cuál es el feedback. O también le puedes decir que te puede mandar un email. O también le puedes decir que te puede llamar. Yo personalmente no lo hago, ¿sí? Pero tampoco te voy a decir, yo sé por qué no lo hago, pero tampoco te voy a decir que hacerlo me parezca mal. Pero si lo haces, informa, para que la persona te pueda decir si no quiere, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna cosita más que queráis comentar? A ver, mientras... que sepáis que este directo, además de estar en el canal YouTube, lo voy a dejar colgado dentro del campus virtual donde tenemos la información teórica del entrenamiento profesional como guía de constelaciones. Concretamente estará dentro del módulo del marco teórico, ¿vale? Ya sabéis que hay el módulo de canalización, el módulo de análisis de casos, bueno, hay el de prácticas individuales. Entonces, en este concretamente tendréis este vídeo y lo acompañaremos con un test también como para haceros preguntas para que podáis comprobar la comprensión del vídeo. Vale, entonces, me encanta. Que por aquí hay más preguntitas, me encanta. Salvador, un placer, para eso estamos. Mientras doy al siguiente comentario, también os comento, ahora continuaremos en el workshop virtual, que eso sí que lo haremos de forma privada, donde guías de constelaciones haremos un coworking para poder hablar de casos concretos, porque la realidad es que con constelaciones familiares no acabamos de aprender nunca. Yo al menos eso lo tengo súper asumido y además me apasiona. A ver, por aquí Anaís que comenta, durante la sesión priorizas ver la escena de la constelación o la cara del cliente. Claramente lo primero. Por eso inicialmente le digo que no se preocupe si ve que yo no lo veo porque ha bajado su pantalla o no me ve. ¿Sí? Porque la realidad es que, Anaís, tú que estás en nuestra línea técnica de constelaciones de nuestro centro de formación, sabes que inicialmente conectamos energéticamente con el cliente. Desde aquí, imagínate si nosotros podemos acceder a información del campo energético que a lo mejor tiene que ver con otra vida, o sea, infinitamente más fácil poder estar en conexión con el cliente cuando lo has hecho inicialmente en la sesión, aunque no le estés viendo la cara. ¿Cuántas cosas no le vemos la cara y estamos conectando mientras guiamos una constelación? Lo que pasa que sí que me parece un detalle importante de cuidado humano informarle de esto al principio de la persona. Mira, por ejemplo, yo hace poco oí un comentario que me hizo un poco ¿no? Que me explicó un cliente que hizo una sesión, creo, de registros acásicos, que claro, es como un primo hermano de constelaciones familiares, hablando rápido y mal, y que hizo una sesión virtual, ¿no? Y entonces como que desde el inicio no vio la cara del profesional y cuando le dijo, oye, perdona, ¿te voy a poder ver? ¿No? Es como que el profesional le dijo, no me hace falta verte la cara, ¿no? Entonces, a mí el cliente me lo comentó como una anécdota incómoda, pero tampoco haciendo un gran quejido, pero yo internamente pensé, madre mía, o sea, yo, si no hay un cuidado humano, empático, sí, yo puedo canalizar mucha información ya, pero la persona tiene que sentirse a gusto, ¿no? Tenemos que ser educados también, ¿no? Tener en cuenta que constelaciones va a una capa, a una dimensión de una capa del ser transpersonal,
más allá de la sistémica. Pero la realidad es que qué necesidad de no cuidar el hola. ¿Sí? Yo personalmente, si hubiera sido ese cliente, yo ya hubiera cerrado la sesión. Me tengo que sentir a gusto. Entonces, por eso comentarlo al principio es importante, pues porque es facilitar que la persona se sienta en casa, sabe las reglas del juego. Si nunca me ha pasado que alguien me haya dicho, durante o después, me sentí incómoda por no haberte visto la cara durante un rato. Y ese rato puede ser largo porque hay movimiento de fichas, ya sabes, Anaís, porque tú eres profesional, que una sesión de constelaciones puede durar entre 1 y 2 horas. Nunca haciendo una buena entrada humana me ha llegado queja o yo he sentido que haya queja. Bueno, dicho esto, para los que concretamente no conozcáis el centro, los que ya conocéis el centro, ya sabéis cómo localizarme. Los que no conocéis el centro, dentro de constelaciones familiares y otras técnicas, tenemos diferentes grupos de formación. Para cada momento de uno es más rica una u otra técnica. Para eso, más allá de que podáis ver la web a través del enlace que tenéis en la parte inferior de esta pantalla, lo que os recomiendo es que me pidáis una sesión de orientación gratuita que se puede hacer virtualmente y desde ahí ver para cada persona qué puede ser mejor. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda más, de verdad me lo podéis comentar aún. Voy a mirar si en el libro en el chat del workshop virtual de esta tarde hay algo más. No lo hay. Si os parece bien, aquí cierro esta sesión virtual. Dejo unos segunditos por si alguien quiere aprovechar para alguna pregunta. Vale, pues mira, Diego, primero, no me extraña que sea la primera vez que pasas por este canal, porque la realidad es que hasta que yo he encontrado la manera en la que me siento cómoda con mi parte de educadora y también con mi parte de terapeuta, ver cuál es la plataforma en la que me siento más cómoda, pues he hecho muchas prácticas en diferentes canales, hasta recientemente en este curso decidir que lo voy a hacer desde este canal de YouTube. O sea, que eres uno de los primeros bienvenidos, ¿sí? Y maravilloso que nos hayamos cruzado. Vale, no sabes qué es una constelación familiar. Fíjate. Fíjate, pero me llama la atención de todo este mensaje tuyo. Diego, aquí tienes mi contacto. Una manera de conocer las constelaciones es participar como representante en un taller grupal de forma presencial. Es así como lo menos implicado con uno y lo más real para poder conocer esta técnica que trabaja el inconsciente y también la información del alma. Y bueno, ahí en la descripción de este vídeo tendrás enlaces a canales de Instagram, de Facebook, de la web, y desde ahí podrás tener la información que necesites o contactas conmigo y te digo más. ¿Sí? Vale, estoy leyendo comentarios. Vale. Perfecto, saludos a México. Somos hermanos por algún tatarabuelo. ¿Sí? Y por aquí ya dejo de compartir. Muchas gracias a todos.
Siento que el trabajo que hacemos como guías de constelaciones familiares es bueno. Como digo yo, los que son colegas, no son competencia, porque hace falta hacer trabajitos, sobre todo ahora que se nota que hay como tanto movimiento acelerado. Es más importante que nunca, ya no constelaciones familiares, sino que volvamos a sentirnos que ser humanos nos hace una misma tribu, más allá del país en el que estemos. Esto siempre nos da mucha fuerza, confianza en lo que somos. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestros mensajitos, os lo agradezco, no quiero quitaros tiempo, seguiremos a través de este canal y podéis hacer también vuestras peticiones de temas. Sabéis que yo como formadora soy una apasionada de compartir la información. Muchas gracias a todos. Me abruma un poco desde mi parte más humana no ir mostrando todos los mensajitos. La verdad es que a mí, más allá de la distancia, como humana siempre se me aletea el alma cuando veo los mensajitos. No somos uno mismo, somos algo mucho mejor, únicos, pero una tribu. En eso sí, Diego. Y creo que en tus palabras mexicanas estamos diciendo lo mismo, o sea que súper bienvenidos. Gracias a todos los comentarios, un abrazo, nos vemos en el siguiente direct, darles a suscribir al canal YouTube y así iréis recibiendo información. Un abrazo grandote, disculpad que no soy muy publicitaria, pero bueno, cuido el contenido que comparto. Chao, lindos. Hasta la siguiente.